Muy bien. De la lección del día martes podemos aprender grandes y maravillosas enseñanzas. Número 1, quiero recordar de la lección de ayer, que era acerca de lo que es un soldado y un atleta. Nosotros tenemos la carrera de la fe, pero también tenemos la batalla, la lucha que tenemos día a día, momento a momento, instante tras instante de pelear la buena batalla. Y tengo conmigo en esta ocasión, tal vez para los que pueden ver, una Biblia. Esta Biblia tiene, la cobertura que tiene es una cobertura verde con figuras de camuflaje. De camuflaje es un tipo de Biblia que se podría considerar militar. Esta Biblia es una Biblia que puede andar libremente alguien en el ejército porque está cubierta, camuflada. Para eso está hecha, para camuflarse, es para esconderse entre la hierba, entre la maleza, entre los árboles, y de esta manera el enemigo no puede detectarlo. Y lo ilustro de esta manera porque nosotros tenemos una lucha, una carrera, una batalla que estamos librando. Y esto es lo que tiene que ver con este día, la lección. Pablo y la ley. Existe mucha confusión acerca de la ley ceremonial y la ley moral. La palabra ley aparece más o menos unas 130 veces. Y esta palabra llamada ley significa muchas cosas. Tenemos, como ya dijimos, la ley moral y la ley ceremonial. Pablo quería que sus oyentes, sus lectores, comprendieran que la ley tenía varios significados, especialmente para los judíos. Recuerden, habían leyes sobre las leyes civiles que tenían que ser legisladas por los jueces. Habían leyes de la salud que tenían que lavarse hasta aquí los codos. Imagínense usted, habían leyes para la purificación, pero también estaba la ley de Dios, la ley moral, la que estaba allá en el santuario, en el templo, allí mismo en el arca del pacto. De tal manera que son dos cosas diferentes. Los 10 mandamientos, la ley moral que estaba en el santuario, y las leyes morales, ceremoniales, las leyes de la purificación y los ritos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 31 dice algo interesante. Dice aquí, luego por la fe invalidamos la ley. ¿Cómo es eso? Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿De qué ley está hablando aquí? Bueno, el apóstol Pablo está hablando aquí de la ley moral, no la ley ritual, la ley ceremonial. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque habían otras leyes. Pablo no consideraba obligatorias para los cristianos otra clase de leyes del Antiguo Testamento y de la cultura judía. Oiga bien lo que estoy diciendo. La ley de los ritos, las ceremonias y aún las leyes de salud de las que hablaba Levítico ya no eran válidas en el Nuevo Testamento con la iglesia primitiva. Estas otras leyes, como ya dije, las leyes civiles de salud y de la purificación eran leyes rituales. Estas leyes ya no tenían nada que ver. ¿Por qué estoy diciendo esto? Déjenme volver a la Biblia y quiero leerles rápidamente el versículo 20 de capítulo 3 de Romanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? Para conocer el pecado, para ver dónde has fallado, para ver dónde has violado. Y ahora que has violado esos mandamientos, reconoces que has pecado. Y ahora que reconoces que has pecado, buscas a Dios en arrepentimiento, pidiéndole perdón. Y ahora que te ves perdido, aceptas el sacrificio de Cristo como expiación por tus pecados. Y ahora eres limpio en el nombre poderoso de Jesús y por medio de su sangre. Así que por la ley ningún hombre será justificado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sigo leyendo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Como todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Quedará excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, este conflicto entre la ley, las obras, la fe, nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, de tal manera que el justo vivirá por la fe.
Dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿desechamos la ley? No, en ninguna manera. La ley moral es necesaria para ver dónde hemos caído, dónde pecamos y entonces reconocer dónde hemos fallado. De tal manera que la ley ceremonial y la ley moral son dos cosas distintas. ¿Deberían los cristianos primitivos judaizar o no? Judaizar significaría guardar los ritos, circuncidarse, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dicen por allí que la cultura bíblica todavía está vigente. Pregúntele si se ha circuncidado. Esa ley ya no tiene nada que ver. Entonces Pablo percibía que las leyes ceremoniales de alguna manera indicaban que debían, dice, acercarse a Dios por medio del sacerdocio, el santuario y los sacrificios. Dice que habían servido en su tiempo, pero ahora ya no se necesitaban. Este punto fue más claro después de la destrucción del templo. O sea, ya no había templo, ya no había rituales, ya no había nada que hacer. ¿Por qué? Ya Cristo había muerto, el Cordero Pascual, el rito principal de la purificación y el perdón había sido clavado. Aún mismo la Biblia dice que la ley fue clavada en la cruz. ¿Qué ley? La ley ritual, la ley de los ritos, de las ceremonias, expresada en ordenanza. Colosenses 2:14, léalo en su Biblia. Así es que esta había servido en su tiempo, pero ahora ya no se necesitaba. Por lo tanto, entonces ahora tenemos que la ley moral, los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. Estas eran las demandas éticas de la ley. Y de esta manera la ley es la que nos muestra el pecado. Por eso, entonces ahora nosotros podemos entender lo que Pablo tenía, como por así decirlo, por conflicto en lo que es la ley, las obras de la ley y la fe. De tal manera que el hombre es justificado, como dice Romanos, por la fe y para fe. Continuemos con la lección, descubramos más bendición, estudiemos la lección del día miércoles con el tema que es la cruz y la resurrección.